Hola amigas y amigos, en el vídeo de hoy aprenderemos a hacer esta pulsera hecha con la técnica de peyote par. Espero que os guste. Necesitaremos delicas de Miyuki del número 11 en 3 colores, hilo para Miyuki, agujas para Miyuki, hilo tipo chino o cordón fino de macramé, tijeras o cúter y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Enhebramos 1,5 metros de hilo y enfilamos una bolita o abalorio que nos hará de tope. Lo pasamos hacia este lado izquierdo hasta que nos queden unos 20 centímetros para después rematar este lado de la pulsera. Pasamos la aguja por el sentido contrario. Y volvemos a pasar la aguja otra vez en el sentido contrario para que se nos quede este abalorio más reforzado. Enfilamos 4 delicas blancas y las pasamos lo más cerca posible de la bolita que nos hace de tope. Las acercamos lo máximo posible. Enfilamos una delica verde, saltamos la primera delica blanca y pasamos la aguja a través de la segunda. Tiramos de todo el hilo y nos tiene que quedar como un pequeño triángulo. Enfilamos otra delica blanca, saltamos la siguiente y pasamos a través de la última, la que tenemos más cerca de la bolita de tope. La colocamos, tiramos del hilo y así nos tiene que quedar el final de esta vuelta. Continuamos con la siguiente vuelta poniendo una delica blanca, pasamos por la siguiente que sobresale, tiramos del hilo y en el siguiente hueco que tenemos aquí ponemos una delica verde. Y salimos por la última. Comenzamos la siguiente vuelta poniendo una verde, pasamos por la siguiente que sobresale verde, y en el siguiente hueco ponemos una dorada. Y salimos por la última. En la siguiente vuelta vamos a poner una delica blanca, pasamos por la dorada. Si vemos que se descolocan, tiramos de la delica que hemos puesto blanca y volvemos a ajustar para que se nos queden bien colocadas. Ahora ponemos una delica verde, y salimos por la última. En la siguiente ponemos una verde,
Pasamos por la verde y en el siguiente hueco una blanca. Salimos por la blanca. Ahora ponemos una blanca. Y en el siguiente hueco otra blanca. Y ya tenemos terminado nuestro primer triángulo. En la siguiente vuelta ponemos 2 delicas blancas. La primera y la segunda blanca en el siguiente hueco. Y vamos a comenzar haciendo el segundo triángulo. Ponemos una delica verde y una blanca. Y ahora una blanca y una verde. Tiramos del hilo y en la siguiente vamos a poner una delica verde tiramos del hilo, si vemos que se nos descoloca, volvemos a tirar de la delica que acabamos de poner y la colocamos. Y ahora ponemos una dorada. Ahora una blanca. Y una verde. Y tiramos del hilo. Y en la siguiente vuelta ponemos una verde tiramos del hilo y una blanca. A continuación ponemos
2 delicas blancas. La primera. Y la segunda. Y vemos cómo nos ha quedado este segundo triángulo. Comenzamos la siguiente vuelta con una delica blanca. Y la segunda blanca también. Y ahora comenzamos haciendo el tercer triángulo, que va a ser igual que el primero. Ponemos una delica verde. Y una blanca. Y ahora ponemos una blanca y una verde. A continuación, una verde y una dorada. Una blanca y una verde. Y ahora una verde y una blanca. En la siguiente vuelta vamos a poner 2 blancas. Y así tenemos el tercer triángulo. Vamos a continuar haciendo esta misma secuencia. Ahora vamos a continuar con el triángulo invertido, el que tendríamos aquí el segundo, lo vamos a poner a continuación, siguiendo el esquema que tenemos arriba de nuestra pantalla, en la parte superior de nuestra pantalla. Ahora ponemos 2 delicas blancas, la primera.
y la segunda. Y comenzamos a hacer el cuarto triángulo. Lo hacemos igual que el segundo. Vamos a poner aquí la primera délica sería una verde y a continuación abajo una blanca. Seguimos haciendo la pulsera siguiendo el esquema que tenemos en la parte de arriba y nos vemos cuando la hayamos completado. Después de haber terminado de hacer el esquema de nuestra pulsera, he continuado haciendo las mismas secuencias hasta tener el largo deseado. En la parte de abajo he hecho 11 triángulos y en la parte de arriba tenemos 10 triángulos. Y he terminado igual que en el borde del final del esquema. Nos tiene que salir el hilo por la última délica superior, la de arriba del todo. Pasamos la aguja hacia la izquierda y bajamos por la penúltima, por la blanca. Ahora bajo a la izquierda por la dorada. Y en diagonal por las dos verdes, que tenemos justo debajo a la derecha y debajo a la derecha también. Ahora hacia la derecha subimos por la blanca. Y ponemos una délica blanca. Y subimos por las dos que tenemos en diagonal. Para que se nos quede esta parte más reforzada, vamos a volver a pasar, igual que hemos hecho antes, por la délica de la izquierda. Bajamos por la dorada. Y ahora otra vez por las dos verdes. Ahora hacia la derecha. Subimos por las dos en diagonal, las dos blancas. Añadimos 6 délicas blancas y pasamos la aguja de abajo hacia arriba por la que tenemos en el borde, en el vértice. Volvemos a pasar otra vez a través de las 6 délicas, una segunda vez. Vemos que se nos ha quedado como un aro. Y otra vez por la del vértice. Y una tercera y última vez por las 6 délicas para que este aro se nos quede más reforzado. Podemos pasar por varias a la vez o de una en una. Y ahora pasamos por las 3 últimas. Y por la délica
del vértice. Y así nos tiene que quedar. Ahora subimos por la siguiente delica y por la que tenemos justo a la izquierda bajamos. Por la siguiente subimos, que es la dorada. Tiramos del hilo para esconderlo y por la siguiente bajamos. Vamos a hacer un pequeño nudo para que este hilo se nos quede más reforzado. Cogemos con la aguja, sacamos un hilo de los que tenemos entre medias de las delicas, tiramos del hilo, pero no pasamos todo el hilo, sino que dejamos un pequeño arito. Y pasamos la aguja a través de él. Tiramos y así se nos queda escondido. Subimos por la delica. Bajamos por la siguiente. Pasamos por unas cuantas delicas más en zigzag. Y como ya está asegurado, cortamos con cuidado el hilo a ras. Pasamos por una más. Siempre vamos tirando para que se nos quede escondido entre las delicas. Bajamos. Y ahora lo cortamos con cuidado a ras. Quitamos el abalorio que nos hace de tope y enhebramos el hilo. Y ahora hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Vamos hacia la izquierda, bajamos por la penúltima. Ahora por la dorada. Por las dos en diagonal, la que tenemos justo debajo a la derecha verde. Y la que tenemos debajo a la derecha. Ahora hacia la derecha subimos por la blanca y ponemos una blanca. Pasamos por la que viene arriba a continuación. La que tenemos justo encima de la que por donde nos ha salido el hilo. Y hacemos lo mismo que antes. A la izquierda. Para que se nos quede más reforzado este borde.
bajamos por la dorada. Tiramos del hilo para esconderlo. Ahora por las dos verdes, igual que antes. Hacia la derecha subimos por las dos que vienen a continuación, estas dos. Y ahora añadimos, igual que hemos hecho antes, 6 delicas blancas. Después de poner las 6 delicas blancas, hacemos lo mismo que antes. Vamos de abajo hacia arriba por la que tenemos en el vértice. Ahora rebobinamos el vídeo y hacemos lo mismo que hemos hecho en el otro lado. Vamos a pasar 2 veces más a través de todas las delicas del aro y de la que tenemos en el vértice. Luego subimos por la que viene a continuación, vamos hacia la izquierda y bajamos y vamos haciendo zigzag por unas cuantas delicas. Después hacemos un nudo y pasamos por unas cuantas más para que se nos quede este hilo más reforzado y después lo cortamos con cuidado a ras. Cortamos un cordón de 25 centímetros y lo pasamos a través de la anilla. Lo doblamos por la mitad y hacemos un nudo lo más cerca posible de esta anilla. Y así nos tiene que quedar. Cortamos otro cordón de 25 centímetros y hacemos lo mismo en el otro lado. Y un último cordón de 20 centímetros para hacer el cierre de nuestra pulsera. Para hacer este cierre podéis seguir la segunda parte de la pulsera Rebel, en la que os explico cómo hacer el nudo plano de macramé. Y así nos queda nuestra pulsera por detrás después de haberle puesto el cierre. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Quiero dar las gracias a todos los suscriptores y en especial a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!